Como esté el liderazgo de la iglesia, va a estar esa iglesia. Hola, yo soy Génesis, bienvenida a este canal para mi generación. Vamos a continuar hablando acerca de la condición de la iglesia, de la tibieza, la confusión, la apatía, la frialdad espiritual que se ve en las iglesias hoy en día. Es muy importante que podamos comprender esto porque solamente entendiendo lo que está sucediendo, lo que la Biblia dice acerca de esto, podremos nosotros situarnos desde el conocimiento en un lugar donde vamos a tener paz en Cristo y vamos a poder amar la iglesia de Dios, comprendiendo quién es la iglesia de Dios y los retos a los que se enfrenta hoy en día, de por qué la iglesia está en este estado de tibieza y de apatía espiritual, donde muchas veces cuando vas a la iglesia lo que ves es confusión, una mezcla entre lo sagrado y lo que es mundano, es decir, lo que viene de Dios y lo que no tiene nada que ver con Dios, y eso te confunde, al igual que también hay una falta de conocimiento y hay una falta de la predicación del evangelio de Cristo. Mira, esto no sucede por casualidad, esto no se da porque sí o al azar, sino que ha habido un distanciamiento de la palabra de Dios. Es entonces por la falta de obediencia, por la falta del temor a Dios que nos vemos en esta situación, porque lamentablemente muchas iglesias han tomado las cosas en sus manos y no se están dejando guiar por lo que Dios ya ha dicho, sino que están haciendo las cosas como ellos creen. Y estos problemas que vemos en la iglesia necesariamente tienen que venir desde arriba, tienen que venir desde el liderazgo. Como esté el liderazgo de la iglesia, va a estar esa iglesia. Así que un grave problema que he observado que se está dando en las iglesias es que a la hora de elegir a los dirigentes no se está respetando lo que Dios dice. No sé si es que piensan que es opcional, pero en 1 de Timoteo 3, la palabra de Dios dice los requisitos de un anciano. Un anciano de iglesia es una persona que está a cargo de ministrar, está a cargo de administrar las diferentes cosas en la iglesia, está al frente, es una cabecera, muchas veces trabaja debajo del pastor y muchas veces hasta más que el pastor por diferentes razones, y se supone, un modelo a seguir, es una inspiración para los cristianos y también una guía cuando necesitan alguna ayuda espiritual. Así que es un cargo sumamente importante y que demanda muchísima responsabilidad delante de Dios, y Dios no delega este cargo a cualquier persona, pero nosotros hoy en las iglesias sí estamos delegando este cargo al que esté disponible, al que lo quiera, lo cual resulta en consecuencias fatales porque de esa manera arriesgamos la salud de la grey de Dios. Vamos a leer 1 Timoteo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, será anciano, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ok, vamos a parar aquí mismo. Esto, claro, también incluye pastores. Está diciendo que tiene que ser irreprensible. Busquemos en el diccionario lo que significa irreprensible. Que no puede ser reprendido o reprochado por considerarse correcto. Es decir, que no hay lugar para corrección, para culpar, para condenar, porque camina correctamente. Así es una persona irreprensible. Y este es el primer requisito que Dios da para un anciano, para un pastor de iglesia. Y segundo dice, marido de una sola mujer. Bueno, hoy en día vivimos en una sociedad que ha quitado por completo los límites, la santidad del matrimonio, y donde se tienen relaciones fuera del matrimonio y es normal, en varios matrimonios y es normal. Pero la palabra de Dios, que ha estado todo el tiempo, porque la palabra no ha cambiado, hemos cambiado nosotros como sociedad, como iglesia, pero la palabra de Dios siempre ha estado igual. Los que nos hemos alejado del diseño de Dios somos nosotros. No veo en este texto ningún tipo de excepción. Dios está siendo muy claro. Si quieres ser anciano de iglesia, si quieres ser pastor, marido de una sola mujer. Sobrio. Busquemos el significado de sobrio. Nos dice el diccionario: sobrio se refiere a la persona que hace las cosas con moderación, así como a sus palabras o actos. Es decir, una persona balanceada que actúa con moderación en su hablar y en su actuar.
Así debe de ser un dirigente de iglesia. Prudente, decoroso, que es limpio y decente pero sin lujos. Es tan hermoso cuando vemos eso reflejado en un hombre de Dios que vive la vida en Cristo como Dios manda, con sencillez, con integridad, con decencia. Bueno, como lo está describiendo aquí, con moderación, de una forma irreprensible. Y sin lugar a dudas podemos darnos cuenta, por eso Dios coloca estos requisitos, porque Dios quiere que su imagen se refleje en las personas que están dirigiendo, en las personas que están llevando su palabra, en los que son sus representantes. Continúa el texto. Hospedador, apto para enseñar. Es decir, este hombre debe de ser alguien que tiene una buena reputación para con las personas. Es fácil de tratar, una persona balanceada, sabia. Es un hombre con el cual las personas pueden contar. Abre las puertas de su casa. Y no solo de su casa, porque ser hospedador significa mucho. Pero en partes eso también, dar la bienvenida a quien lo necesite. Y cuán importante, apto para enseñar. Dios nos da dones y talentos a cada uno. Y nosotros con excelencia debemos de desarrollar esos dones. El que es dirigente de iglesia necesita estar apto para enseñar, teniendo los dones del habla, de la predicación, de la enseñanza, para ser maestro a otros, pero sobre todo teniendo una rendición a Dios, un corazón rendido al Espíritu Santo para que el Señor pueda capacitarlo. Y continúa en el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Creo que eso lo entendemos, no hay que buscar la definición, sino amable, apacible, no avaro. Continúan los requisitos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Me fascina, siempre me asombra y me enamora la grandeza de Dios en que Él es tan claro y acertado en su santa palabra. Noten aquí que dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. De nada vale que un dirigente de iglesia tenga a sus hijos supuestamente en sujeción y en orden, cuando eso es en base de falsedad, de hipocresía, donde se da una imagen, pero en realidad eso no es lo que se refleja en el hogar, esa no es la realidad de esa familia, sino que Dios dice aquí, quiero que este hombre que va a ser dirigente de iglesia gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que haya transparencia e integridad en el manejo del hogar y de la familia. Y hace un paréntesis la palabra de Dios, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Miren cómo Dios razona con nosotros. La fe es inteligente. Miren cómo el Señor nos revela de una forma clara, sencilla, que podamos entender. Bueno, piénsenlo, mis hijos. Es como que Dios nos habla así. Si un hombre no puede manejar bien su propia casa, donde hay unos pocos miembros, está la esposa, están los hijos, ¿cómo podrá cuidar de mi congregación, de mis hijos? Es maravillosa la claridad de la palabra, por eso necesitamos leerla. Dios nos da el entendimiento, Dios nos capacita. Versículo 6. No un neófito. Neófito quiere decir alguien que es nuevo en la fe, que todavía no es maduro en la fe. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación del diablo? Que Satanás en su corazón se enamoró de sus habilidades. Y eso, tristemente, lo he visto suceder tan a menudo. Es algo que se puede observar a nuestro alrededor. Miren, qué grave error que porque alguien se bautice y esta persona por naturaleza es carismática o tiene ciertas habilidades, puede hablar bien, puede cantar bien, que nosotros como iglesia, estando claro totalmente ignorantes, no estando ignorantes, siendo voluntariamente ignorantes, porque la palabra de Dios está ahí para ser una guía y la desechamos. Siendo por elección ignorantes, colocamos a estas personas que están recién llegados, que son neófitos, son nuevos, inmaduros en la fe, los colocamos en lugares de liderazgo. Miren la crueldad de esto. Estamos poniendo a un bebé, que así mismo habla la escritura acerca de alguien recién bautizado, que no sabe cómo defenderse, que no sabe cuidarse a sí mismo, en un lugar de peligro donde su corazón, que conocemos el estado de nuestro corazón, su corazón
corazón engañoso lo puede engañar a tal punto que caiga en la condenación del diablo. Es cruel, cuando lo vemos desde la verdad, porque es así. Eso es lo que está sucediendo cuando cometemos estos graves errores. Entonces, lo que te quiero decir, el estado de la iglesia no es casual, es porque estamos cometiendo estas faltas y nos hemos alejado de lo que Dios nos está diciendo con tanta claridad. Así que por eso es la confusión, porque estamos colocando en lugares de liderazgo a dirigir a personas que Dios no está eligiendo, que Dios no aprueba. Y no es porque alguien sea más o sea menos, no. Todos somos preciosas almas para el Señor. Pero Dios es un Dios de orden y Dios en su sabiduría, Él sabe muy bien cómo hace las cosas y por qué. A nosotros nos resta obedecer, apegarnos y sujetarnos a un escrito está. Porque cuando no lo hacemos, que ha sido el resultado, hay grave peligro. Así que te invito a estudiar este texto, 1 Timoteo 3, empezando en el versículo 1, para que tengas un entendimiento de cómo Dios quiere que funcione la iglesia y para que comprendas mejor lo que está sucediendo y el por qué. Dios es siempre bueno y su palabra es la verdad. Así que busquemos el arrepentimiento que tanto necesitamos, clamemos a Dios en oración y estudiemos la palabra para que seamos salvos y seamos de bendición a muchas otras personas. Aquí este video, luego continuaremos este tema en otros videos. Que Dios te guarde. Nos vemos en la próxima.